Diócesis de la Verapaz presenta El Pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Saludos cordiales, amigos, amigas, en esta cita semanal con la palabra de Dios que se proclama en la celebración eucarística. Y este domingo es el 30º del tiempo ordinario. Estamos ya casi llegando al final de este tiempo en el que hemos estado leyendo este año, ciclo A, el Evangelio de San Mateo. Y vamos terminando ya en estos 3 domingos que quedan en octubre y los 2 primeros de noviembre, antes de la fiesta de Cristo Rey, con los últimos capítulos, algunos textos de los últimos capítulos de San Mateo. Y es importante notar que esos últimos capítulos, hoy el texto será del capítulo 22, dentro de 8 días será el capítulo 23 y dentro de 15 días en el capítulo 25. Estos capítulos finales de San Mateo tienen que ver con los últimos días de Jesús en Jerusalén y son claramente polémicos. Fíjense ustedes que es importante notar el contexto, eso quiere decir cuándo y dónde y quiénes rodean a Jesús en el momento en el que vemos algún texto de la Escritura. Muchas enseñanzas, la mayor parte diría yo, de Jesús están dadas en Galilea, en donde la gente le acogió con gran entusiasmo, en donde Jesús fue muy popular y prácticamente tuvo mucho éxito frente a la multitud. Por el contrario, en Judea y concretamente en Jerusalén, la capital, Jesús tuvo más bien controversias y tuvo oposición. Eso no quiere decir que todos en la capital se oponían a Jesús, definitivamente que no. Pero en el judaísmo, es decir, la religión judía en Jerusalén, se manifestaban diversas tendencias y había diversos grupos. Muchas veces hemos hablado de ello. Los fariseos, los saduceos, los esenios, y por supuesto estaba también la autoridad romana, y estaban las multitudes, la gente, el pueblo en Jerusalén. Y Jerusalén pues era también bastante manipulada en cierto modo por los grupos, por los diversos grupos que habían. Algunos de estos grupos eran afines a Jesús, no podemos decir que todo era oposición. Dentro de los fariseos, a los que normalmente nosotros criticamos o achacamos la oposición a Jesús, había también gente que simpatizaba con Jesús y que lo que quería era entablar con él una conversación para entender su mensaje. Y ponía, por lo tanto, también objeciones que le venían del corazón. Había fariseos sinceros. No hay duda también de que había fariseos que se acercan a Jesús para ponerlo a prueba y a los que Jesús desenmascara claramente diciéndoles hipócritas. Los saduceos no se complicaban mucho la vida. Ellos eran más bien colaboracionistas con el poder romano. Los romanos se preocupaban de Jesús solamente en tanto que pudiera ser el Mesías y que considerara armar una rebelión y por lo tanto constituirse en un peligro político para el Imperio Romano. La gente esperaba de Jesús curaciones y milagros y enseñanza.
y por eso también en Jerusalén tenía una cierta popularidad. Ese es pues el contexto de las enseñanzas de Jesús en esa última semana, más o menos, en esos últimos días en Jerusalén, y las controversias que se van presentando. Hace 8 días, en el domingo del Domum, que por cierto más bien comentamos el texto del mensaje del Papa por el octubre misionero, se hablaba de la controversia de Jesús con los fariseos con respecto al tributo al César. Y entonces ya vemos, es una controversia, es una dificultad que le ponen a Jesús para que la solucione frente a la gente y a las autoridades. Después viene con una controversia también sobre el matrimonio y sobre con quién estará casada o cansada una persona. Mateo, en ese capítulo 22, antes del texto en el que estamos, hace otra pregunta sobre la resurrección de los muertos, en las que ellos no creían. Fíjense que esa vez fueron los saduceos lo que lo ponen a prueba. Quieren ridiculizar la creencia en la otra vida con el supuesto de 7 hermanos que estuvieron casados con la misma mujer. Y Jesús desbarata sus argumentos. Por eso, a continuación, el texto de hoy dice al que había hecho callar a los saduceos. Sin embargo, en el texto de hoy, Mateo 22, 34, 40, los fariseos vuelven a la carga. Y vienen con una pregunta. Y ahí entramos en el texto justamente que se proclama en la liturgia de hoy. ¿Cuál es el primer mandamiento? Nosotros ya sabemos la respuesta, la hemos escuchado muchas veces. Para aquella gente, para los que escuchaban a Jesús, tanto las autoridades religiosas como el pueblo, la cosa no era tan clara. La pregunta no era tan sencilla. ¿Cómo nos puede parecer a nosotros hoy? ¿Por qué? Porque la mayoría de los juristas consideraba que todos los mandamientos tenían la misma importancia y obligatoriedad. Y acuérdense que no se trataba solamente de los 10 mandamientos de la ley de Dios escritos en la Torá, sino que se trataba de 613 mandamientos. Unos que ordenaban hacer algo, eran 248, y otros que prohibían hacer algo, eran 365. Ya pueden ustedes imaginarse esa cantidad. Y más aún, había algunas autoridades que decían todos los preceptos y prescripciones y todos los mandamientos tienen el mismo valor. Otros decían no, hay uno de primera importancia, hay otros que se pueden escapar. Había mucha controversia y por lo tanto la gente esperaba que hubiese alguna aclaración al respecto. Así, unos defendían que guardar el sábado era la primera obligación de todo israelita. Otros también defendían, por supuesto, simplemente el amor al prójimo como lo principal. Pero a nadie se le hubiera ocurrido que los principales mandamientos eran 2. Así pues, estamos ante la controversia de Jesús con fariseos, saduceos, sobre el mandamiento principal de la ley. Eran 613, era 1, porque algunos decían es el sábado el que hay que respetar, y ahí entra todo lo demás, porque el sábado tiene muchas prescripciones, no se podía trabajar, no se podían caminar unos tantos pasos, no se podían hacer una serie de actividades. Algunos decían el sábado es el mandamiento más importante. Y otros decían, no, es el amor al prójimo. Eso ya existía también. Sin embargo, Jesús nos dice que son 2. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, en Mateo y San Marcos, Jesús responde a esa objeción
de cuál es el principal mandamiento, recitando la Shema, que es justamente lo que les acabo de decir. Decía, escucha Israel, nuestro Dios es solamente uno, lo amarás con todas tus fuerzas. Todo israelita piadoso recitaba 2 veces al día esta prescripción que está en Deuteronomio 6, del 4 al 9. Y Jesús le añade una referencia al Levítico 19, 18 que prescribe también amar al prójimo como a sí mismo. En Lucas es Jesús el que le dice al letrado, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Es el maestro de la ley el que responde exactamente lo mismo. Jesús, por lo tanto, es bastante original en su respuesta. Toma la gran tradición del Antiguo Testamento, del Deuteronomio, pero al mismo tiempo la novedad de Jesús está en que une el amor a Dios y el amor al prójimo. 2 mandamientos que en realidad son uno, que no se pueden disociar. Por una parte, Jesús une los mandamientos y por otra, amplía el concepto del prójimo. Juan, que escribe 20 años más tarde que los sinópticos, lo tiene mucho más claro unos cuantos años después. Jesús da un solo mandamiento, nos dice San Juan, el 13:34, que se amen unos a otros. Esta es la novedad de Jesús. Es el mandamiento nuevo por oposición al mandamiento antiguo, la ley, a los 613 preceptos y prescripciones y prohibiciones del Antiguo Testamento. Queda establecida la diferencia entre las 2 alianzas. En el Antiguo Testamento, Dios hace un pacto y exige que se cumpla exactamente la ley, la moralidad. Cuando Moisés proclamó los 10 mandamientos, lo hizo pensando en preservar al grupo de su destrucción. Fíjense ustedes que en ese momento también era necesario unir al grupo alrededor de una ley, alrededor de unos preceptos que venían de Dios. Y Moisés proclamó aquellas leyes para evitar también las divisiones, los odios y promover la fraternidad, la solidaridad entre la gente. También en tiempos de Jesús, después también de la muerte de Jesús, unos 40 años después, el pueblo de Dios también sufría una grave dificultad. El Imperio Romano había invadido la ciudad y había destruido el templo. Y era necesario reforzar la ley. Los maestros de la ley, los saduceos y fariseos y letrados, tenían también quizá un buen propósito. Querían reforzar el amor a Dios y el amor al prójimo para defender esa identidad del pueblo frente a la invasión de otras costumbres, de la idolatría y del pensamiento de los romanos y de los griegos, que era claramente pagano, decían ellos. Por lo tanto, tanto Moisés como Jesús se sitúan en un buen momento. Las dificultades del pueblo, hay que unir al pueblo y no dividirlo. Los fariseos y saduceos defendían la ley para oponerse a los otros. Y ahí es donde Jesús también habla del prójimo, no solamente como el hermano, aquel de la misma raza, cultura, lengua y religión, sino como el prójimo, el que está cercano, que puede ser todo e incluso puede ser el romano, el invasor, que se convierte, que escucha la palabra de Jesús y que ha de ser considerado también en la comunidad cristiana como un prójimo, como un hermano. Como veíamos el domingo pasado, la enseñanza de Jesús nos dice que lo importante es cada persona. Cada persona está hecha a imagen y semejanza de Dios. Y por lo tanto, cada persona tiene como finalidad última en su vida solo a Dios. No ha de servir a nadie más, ni ha de servir tampoco a ningún poder humanamente hablando.
ha de obedecer y servir la ley de Dios. Y las autoridades también, al hacer leyes o al imponer su autoridad, deben buscar primero el bien de cada persona, de cada individuo, que es imagen y semejanza divina. El amor que exige Jesús no se alcanza con el cumplimiento de un precepto. En Jesús no se trata de una ley, sino de una respuesta a lo que Dios es. Dios es amor, lo dirá San Juan, unos cuantos años después, ya habiendo profundizado el pensamiento de Jesús. Dios es amor. Y el amor que pide Jesús tiene que surgir desde lo hondo de la persona, no imponerse desde fuera. Y eso es también una característica muy importante. El Señor, tu Dios, es solamente uno. Lo amarás a Él con todas las fuerzas y al prójimo como a ti mismo. Todo comienza de comprender quién es Dios, que te ama, que no quiere agobiarte con demasiados preceptos y prescripciones, que te comprende y es misericordioso con tus limitaciones y dificultades, y que sobre todo tiene una inmensa misericordia, es decir, paciencia contigo. Porque el que está convencido del amor de Dios y camina por esa senda, poco a poco va ampliando también su capacidad de amor al prójimo. Entonces, qué importante es poner atención a lo que Jesús quiso realmente decir con ese mandamiento nuevo, en el cual une el amor a Dios y el amor al prójimo. Fíjense que antes el Antiguo Testamento centraba mucho su atención en el cumplimiento de la ley como muestra del amor a Dios. E incluso había gente que por cumplir la ley de Dios no atendía al vecino, no curaba a un enfermo, porque eso estaba prohibido de hacerlo como trabajo el sábado. Jesús une el mandamiento del amor a Dios con el mandamiento del amor al prójimo y por lo tanto también con eso nos pide un poco más que la ley, supera la ley. La ley era casi imposible de cumplir para toda la gente. ¿Cómo podía la gente conocer 613 mandamientos? ¿Cómo podía la gente cumplirlos en las circunstancias de vida, de pobreza y de dificultad que tenían? Jesús es por lo tanto misericordioso, pero pide bastante más, es más exigente en otro sentido. Centra su atención en que amar a Dios es amar al prójimo, y amar al prójimo es amar a Dios. Dos mandamientos que al fin y al cabo son uno, que en el Antiguo Testamento eso no estaba muy claro. Amar a Dios significaba cumplir la ley entera, decían. Y el prójimo, bueno, el prójimo era aquel que era de tu lengua, de tu cultura, de tu propia religión y no otro. Jesús, por lo tanto, hay cosas que cambian con respecto a esa tradición. Y ahí es donde descubrimos nosotros esta novedad de Jesús. Jesús no está pidiendo nada para Dios, podemos decir. Jesús no propone simplemente como primer mandamiento el amar a Dios. Dios no nos pide nada a cambio, precisamente porque Él nos ama con total gratuidad. No necesita nada de nosotros. Nosotros le podemos en realidad agregar nada a Dios. Dios nos ama gratuitamente. Dios nos ama. La exigencia que Jesús nos pone, pues, no es directamente en relación con Dios, sino en relación al prójimo. Cuando seguimos proponiendo los mandamientos de la ley de Dios como marco para la vida de la comunidad, es que no hemos entendido todavía bien todo el mensaje de Jesús. Y no es que los 10 mandamientos estén superados, es que se resumen en uno solo. Y aquellos 613 preceptos de los judíos también se resumen. Y por eso es que San Agustín se atrevió a decir, ama y haz lo que quieras. El que ama, el que le mueve el hacer el bien al prójimo sin ver quién es, de dónde viene y a dónde va, sino simplemente porque es un prójimo necesitado, incluso aunque sea un pecador o un enemigo,
El que ama hará siempre el bien. No tiene que estar buscando referencias a si eso es correcto o no es correcto, si hasta dónde se puede o no se puede hacer, hacia dónde se puede o no se puede decir. San Agustín lo entendió muy bien. Ama y haz lo que quieras. Pablo lo había dicho con la misma claridad también. Quien ama ha cumplido la ley entera. Y fíjense que eso sí contrasta con lo que decían en el Antiguo Testamento. Amar a Dios es cumplir la ley entera. Pues San Pablo dice, en sintonía por supuesto, que entendió muy bien a Jesús, quien ama ha cumplido el resto de la ley. No se trata de una nueva ley, sino de hacer inútil toda ley, toda norma, todo precepto. Descubierto el amor, todo lo demás es nada más que una ayuda. Uno comienza a amar al prójimo entendiendo ciertas normas y preceptos. Los 10 mandamientos es básico primero que nada, pero si se queda allí, se quedó todavía muy corto. El hombre llega a su plenitud como hijo o hija de Dios solamente a través del amor. Y fíjense entonces que este discurso sobre el amor del que hemos hablado tantas veces y que hoy volvemos a tomar, no es solamente ese amor afectivo, ese amor de enamoramiento como el que existe entre un novio y una novia. No es solamente el cariño, el amor que existe entre un hijo y su padre o su madre, o el amor de unos amigos. Es más allá, es el amor al prójimo, que es sobre todo acción, pero que viene no de que se nos ha impuesto, sino que del reconocimiento que Dios nos ama tan profundamente, a todos de manera por igual, que eso después desborda en un amor y en una comprensión de todos los demás sin hacer ninguna división y ninguna exclusión. Y también hay algo novedoso en esto de el Jesús. El como a ti mismo también lo ha superado Jesús. Porque el Antiguo Testamento decía, ama a tu prójimo como a ti mismo. Muy bien, y es bastante. Pero Jesús dice, amen como yo los he amado. Hay también allí un paralelismo muy interesante en este amor de Jesús. El amor de Jesús es verdaderamente desbordante. Ha amado a sus enemigos, ha amado a los judíos y a los no judíos, ha hecho el bien a todos y con eso ha amado al Padre por encima de todo. Jesús es la medida del amor cristiano. Claro que hay que ir dando pasos. En toda la Biblia encontramos nosotros una pedagogía, un proceso. Hay que comenzar con unas reglas, unas normas, los 10 mandamientos. Los papás tienen que poner al niño una norma para que entienda que no debe pelear con su hermanito. Deben ponerle alguna norma, deben hacerle un poquito de coacción. Sin embargo, deben amarle para que él descubra cómo, así como el padre le ama, también debe amar a su hermanito. Pero quizá primero todos necesitamos alguna corrección. Necesitamos la referencia a los 10 mandamientos y a otras normas y preceptos. San Pablo lo entendió muy bien también cuando decía que la ley era como una criada que nos ayuda, como cuando uno es pequeño que tiene una nana o que tiene una persona que lo cuida mientras la mamá no lo puede cuidar. Y que la ley es como esa persona que lo cuida, que lo lleva, pero que tiene que ir creciendo y después tiene que ir caminando por sí mismo, caminando solo. Caminar solos es mucho más exigente, pero siempre es posible. Jesús es el primero que da testimonio de ese amor y amar sin medida. Así pues, hacemos esta reflexión en estos días finales del año litúrgico y también acercándonos al final del texto de San Mateo. Son todos los textos que tienen que ver con el final de la existencia. Y podemos recordar a otro gran santo, otro gran místico de la Iglesia, San Juan de la Cruz,
que en esta temática también dijo, al final de la vida se nos examinará del amor. No se nos dirá cuántos preceptos cumpliste, con cuántas leyes cumpliste. Se nos preguntará cuánto amaste. ¿Y cuánto amaste así, con generosidad, sin medida, al estilo de Jesús? Así pues, estamos entonces en estos últimos días de las enseñanzas de Jesús en Jerusalén. Hasta la próxima. La diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.